El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y así como ocupamos este espacio para hacer denuncias y muy fuertes contra la injusticia social, hoy tenemos algo que celebrar en México. Es una gran fiesta porque al fin se aprueba pues una ley muy importante en contra de la trata y queremos saber si ya tiene reglamento, si ya se va a aplicar, si ya se está viviendo, si ya hay instituciones adecuadas para perseguir este delito, para prevenirlo, para evitarlo. Están con nosotros Norma Elena Negrete Aguayo, directora de EDIAC, Asociación Civil. ¿Cómo estás, Norma? No ha llegado Norma, ¿verdad? Norma todavía no llega, en unos minutos más. Está con nosotros Armando Hermoso Larragoiti, director ejecutivo del Centro de Investigación, Difusión y Estudios sobre Trata de Personas, CIDETEC. ¿Cómo estás, Armando? Muy bien, gracias. Buenos días. Gracias por estar aquí. Mayra Rojas Rosas, directora general de Infancia Común, Asociación Civil. ¿Cómo estás, Mayra? Bien, gracias. Mónica Salazar, directora del colectivo Contra la Trata de Personas, Asociación Civil. Mónica. Buenos días. Hola, te estaba confundiendo con Norma Elena. Bienvenidas, muchísimas gracias por estar acá, gracias. Pues estamos felices y dije, no, que vengan todos los que han venido aquí a denunciar el tema de la trata en México, ahora a celebrar y a decir que falta también, porque seguramente siempre hay algo que perfeccionar. Platícanos tú, por favor, Mayra. ¿En qué estatuto, cuál es el estatuto jurídico de esta ley? ¿Ya tiene reglamento? ¿Ya hay instituciones que lo apliquen? Bueno, pues nos parece muy bien felicitar porque hay parte de esta nueva ley que apoya un poco más a las víctimas y por otro lado, como bien lo dices, pues nos quedan muchas cosas por construir y por cuestionar de la propia ley, ¿no? Que se nos vuelve de pronto en un catálogo de delitos penales y que, bueno, pues había que ver cómo va a ser su aplicación, porque finalmente, hasta donde alcanzamos a ver, yo no soy abogada, pero los abogados con los que hemos estado trabajando y que se han dedicado un poco a hacer el análisis, lo que manifiestan es que ahí hay algunas cuestiones que van a complicar un poco la problemática de llevar hasta el fin la justicia hacia las víctimas. No me digas, a ver, entonces platícame, ¿cuáles son las novedades en esta ley? ¿Qué cláusulas son las que son una buena noticia? ¿Cuáles otras son las que están entorpeciendo más bien la prevención del delito? En fin, a ver, ¿quién me platica? ¿Qué dice la ley, pues, en pocas palabras? ¿Quieres hablar tú, Mónica? Si bien creo que fue una reforma que pudo haber aportado muchas cosas en términos de la ley que teníamos en el 2007, cuyo principal problema era el tipo penal, era un tipo penal que era muy abierto, es decir, para los ministerios públicos les costaba mucho trabajo poder encuadrar la conducta de trata en lo que establecía ese delito. ¿Por qué? Porque México, cuando adopta el protocolo de Palermo, adopta una definición que ahí se establece como un tipo penal, lo que implica que dejaba en mucho estado de indefensión en muchos aspectos, no nada más a las víctimas, sino a los presuntos responsables también. Entonces era muy fácil que pudieran evitar la justicia. La ley actual lo que hace es establecer un catálogo de delitos vinculados a la trata de personas y los establece como trata de personas. ¿Cuáles son? Lo que hace es establecer en lugar de qué es trata, vincular como si todo o muchas cosas fueran trata. ¿Qué son? La trata de personas se compone por tres grandes cosas generales. 1, explotación sexual en sus diversas modalidades. 2, trabajos o servicios forzados en sus diversas modalidades. Y 3, el tráfico de órganos, no como lo conocemos, esta parte de que un órgano es trasladado con una finalidad de donante y entonces alguien se beneficia, sino el uso y comercialización de los órganos de una persona, explotar a una persona para hacer de esos órganos un beneficio.
Eso es trata de personas. Lo que hace esta ley general es establecer más de 25 tipos penales, es decir, establece esclavitud como tipo penal cuando la esclavitud está abolida por el artículo 1 constitucional, independiente de la reforma en materia de derechos humanos, ya estaba establecido como no a la esclavitud en México. 2, establece matrimonios forzados sin entender realmente cuáles son las prácticas culturales y sociales vinculadas con poblaciones indígenas. 3, establece otros delitos en materia de explotación laboral que son competencia de la Ley Federal de Trabajo después de la reforma laboral. 4, establece delitos como pornografía, cuando tienes que establecer una línea muy delgada entre la gente que se dedica a la industria sexual, no nada más a la pornografía, sino a la industria del sexo en términos generales, y si bien hay que regularla y establecer un seguimiento adecuado, no todo es trata de personas. Criminaliza la prostitución, que es un fenómeno en México, la prostitución callejera, que por debidas circunstancias muchos hombres y mujeres ejercen en este país, en donde no todas sino todos son forzados a ejercerla. Para fines de trata es prostitución forzada. Entonces, lo que hace esta ley es abrir un espectro de cosas que todavía no se entienden. Ejemplo, la mendicidad. En México tenemos esta práctica de encontrar a familias completas porque han sido excluidos socialmente, porque se encuentran en un rango de pobreza extrema, en la necesidad de pedir dinero en la calle. Puede estar bien o puede estar mal, pero eso, si no hay un tercero beneficiándose de esa acción, no es trata de personas, es otro fenómeno. Y ellos lo consideran trata en esta nueva ley. Entonces, la mendicidad es trata de personas. La mendicidad, bajo los conceptos que están en y cómo se estableció esa ley, es trata. ¿Qué pasa con la ley? La ley se establece en 2 grandes títulos. 1, toda la parte de persecución. 2, toda la parte de política pública. Creación de un programa, atención, prevención, derechos de las víctimas. Esa parte se enfocó mucho más hacia proteger a las víctimas, cosa que en su momento se celebraba. Sin embargo, con la promulgación de la Ley de Atención a Víctimas entramos otra vez en un choque en qué le conviene más a una víctima, cuál de las 2 leyes debe de aplicarse, cómo debe de vincularse. Entonces ahí estamos en un problema. Preguntaba si hay un reglamento. Sí, hay un reglamento de una ley que necesita ser reformada porque no está estableciendo bien en el capítulo, en el título, en el libro primero de esa ley, cómo se debe de perseguir, cuál es el fenómeno de la trata, cuál es el delito. Bueno, entonces aquí lo que sucedió fue que fue muy rápido aprobar una ley y de inmediato un reglamento, ¿o qué fue lo que pasó? ¿Se hizo sobre las rodillas? ¿Cuál es la intención? ¿La sociedad civil no fue escuchada? ¿No se sentaron en las mesas de conversaciones para diseñar la ley? ¿Qué me quieres decir? En ese aspecto yo creo que realmente no fue hecha sobre las rodillas, fue hecha después de más de 1 año y medio de haberse promulgado la ley, o más o menos unos... El reglamento, el reglamento fue 1 año y medio después de haberse promulgado. Más o menos. Y una de las cosas importantes también, ahorita como comentabas, en su articulado el reglamento dice que es supletoria la ley de víctimas al reglamento y a la ley de trata, cosa que también en un momento dado pues nos deja todavía más así como qué está pasando, o sea, realmente qué es lo que vamos a aplicar o cómo se va a aplicar la ley, en base a qué reglamento y si es supletoria a la ley de víctimas. Tiene algunas cosas buenas, creo que yo creo que es de tomarse en consideración que sí ya está considerando una parte de lo que es la prevención. En todas las leyes, en la de víctimas, en la de tratas, hemos hablado como prevención y cuando definimos cualquier cosa decimos prevención, y prevención, pero como estribillo. Entonces, aquí en este caso yo creo que sí ya está poniendo unas ciertas reglas y quién las tendrá que hacer, la Secretaría de Gobernación, para hacer programas de prevención. Y lo que comentaba en este momento, realmente la prevención es importantísima y la primera parte de la prevención es la información. Y la información que nos va a dar, definir cuáles son los tipos y cuáles son realmente los delitos, como estaba comentando Mónica. Pero a ver, estos delitos que mencionaba Mónica, que están contemplados en la ley, ¿así están dichos como delitos o como riesgos para el delito? No, son delitos y son 11 modalidades. No son situaciones de riesgo que llevan a la trata. No, son 11 modalidades dentro del artículo 4. Se establece un
tipo penal general como trata de personas con una sanción, y de ahí se establecen 11 tipos penales desglosados del artículo 10 al artículo 36 sobre con sanciones, es decir, conductas vinculadas a la trata de personas que también serán trata de personas. Y ahí entra en un choque directo con el catálogo de delitos del Código Penal. Qué complicado, porque además no hay institución que se dé abasto para estar sancionando. Imagínate sancionar la mendicidad en México, no acabas nunca. Es dramática la situación de los mexicanos. Y el trabajo forzado. El trabajo forzado, el trabajo infantil, recientemente, la prostitución, como decías, hay algunos que han optado por eso, por salvar a su familia, porque no tienen otra opción y nadie los ha obligado. Es lamentable, es tristísimo, ¿no? Pero sucede, es una realidad horrenda en este país. ¿Qué me dices tú? Sí, es muy complejo. La verdad es que más que resolver, esta nueva ley lo que está haciendo es complejizar más la posibilidad de que jueces y ministerios públicos puedan tener elementos más justos como para actuar en este momento. Y efectivamente es criminalizar de nuevo la pobreza. Es criminalizar a quienes no tienen oportunidades, ya sea que están en situación, por ejemplo, familias completas en mendicidad o hombres y mujeres en situación de prostitución, porque no tienen ninguna otra alternativa o no han tenido herramientas, y ha sido la elección que ellos han tenido, la opción que ellos, por la que ellos han entrado, ¿no? Y eso, bueno, tampoco lo puedes calificar como trata, porque hay prostitución que no es forzada, reconocida bueno, no está reconocida, porque finalmente en este país vivimos en una especie de limbo en donde ni está permitida ni está prohibida, y está ahí, ¿no? Es una realidad que vemos todos los días en esta ciudad y en este país, ¿no? Bueno, te voy a pedir, Armando, por favor, de regreso, que nos digas por qué la sociedad civil no participó en el diseño de esta ley y este reglamento después de un corte. ¿Qué trabas les pusieron a ustedes? Y claro, se van sumando sus voces a la voz de Armando para que quede muy claro por qué los especialistas que están trabajando en la prevención y la atención de las personas que han sido víctimas de trata, ¿por qué no pudieron participar en el diseño de la ley y del reglamento? Volvemos.
Continuamos en Anunciación TV, damos la bienvenida a Norma Elena Negrete Aguayo, directora de EDIAC, Asociación Civil. Ya está con nosotros. Norma, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy buenos días. Gracias, pues estoy alarmadísima. Yo pensé que íbamos aquí a partir un pastel, a inflar globos, a echar confeti, serpentinas, para celebrar que ya hubiera un reglamento para la ley de trata y bla, 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 y resulta que no. Es como marear a la población con una serie de artículos y reglamentos que supuestamente sustentan una ley para venir y castigar la trata. Y resulta que pues solamente nos están mareando con un montón de distractores al mencionar como delitos correlacionados con la trata muchos otros que ni son delitos o que si lo son más bien un riesgo, una situación de riesgo para un delito, pero no propiamente delito, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ahora vamos contigo. Le preguntaba a Armando Hermoso que nos dijera, te pedía que nos dijeras, por favor, ¿por qué no participó la sociedad civil en el diseño de este reglamento? Bueno, yo creo que sí, la sociedad civil sí participó, hubo varios foros, hubo varios acercamientos con las autoridades, con el Congreso, pero yo creo que esta ley estuvo altamente contaminada por la ley de víctimas. Y ese conflicto de área de responsabilidad y de ámbitos contaminó mucho la parte de la ley de trata. Y la salida tardía de su reglamento, y cuando todavía no remite todavía la ley de víctimas, cuando la ley de víctimas tampoco tiene reglamento, pues como que fue una mezcolanza no muy satisfactoria. Ese es mi punto de vista. Mira qué interesante. Híjole, y es que hay temas transversales. La ley de víctimas pues debe ser de interés para toda la sociedad, ¿no? Pero la ley de trata es algo muy especial, muy específico, que hay que atender y focalizar como se merece, ¿no? Es algo complejísimo. A ver, por favor, Norma Elena, ¿tú qué opinión tienes de la ley y del reglamento? Gracias. Mira, yo empezaría por decir que si bien la ley intenta atender un problema sumamente complejo en nuestro país, del cual supongo ya han hablado algunos puntos, no basta con la buena voluntad del legislativo para poder generar una ley que sea consistente. Lamentablemente, este instrumento con el que hoy tenemos que trabajar para poder enfrentar este problema grave en nuestro país, pues no tiene la suficiente consistencia técnica. Hay una mezcolanza muy delicada de conceptos, ¿no? Falta de precisión en los conceptos, que lejos de dar certeza jurídica, te ponen en una situación todavía de mayor vulnerabilidad. Más o menos abarca 31 delitos esta ley, ¿no?, que conforman el cuerpo legal, y que esto genera mucha confusión a la hora de su aplicación. Si ya tenía confusión anteriormente los impartidores de justicia con la ley del 2007, que a mi juicio era mucho más clara, puntual y precisa que esta, ahora lo que estamos encontrando es que estas reformas surgen de una falta de diagnóstico preciso que permitiera ver cuáles eran los vacíos de la anterior ley del 2007 para poder dar un paso firme, un paso seguro. Que a tu juicio, ¿cuáles eran esos vacíos? Que había que agregar a la ley del 2007 sin meterle más mezcolanzas, como dices. Me parece que se podía haber precisado mucho más, como la cuestión del tipo penal como tal, toda la cuestión de acotar los verbos rectores, todo lo que conforma en sí mismo el delito, ¿no? Y también que tuviera que ver, afinar algunas partes que tienen que ver con poder deslindar en algún momento la situación o separarla y ponerla mucho más clara al asunto relacionado con las personas menores de 18 años, ¿no? Sin embargo, esta nueva ley y lo tardío de su reglamento también nos pone en una mayor vulnerabilidad, porque ahora podemos ver también una confusión entera, total, a la hora de su implementación, ¿no? Y bueno, insisto, una inconsistencia técnica que no favorece a la clarificación del delito o de la protección misma a las víctimas, ¿no? Por supuesto que también se empalma, como aquí se ha dicho, con la cuestión de la ley de víctimas, ¿no? Y que en este sentido
vale la pena hoy todavía volver a repensar esta ley para poderla hacer práctica y que sea un instrumento de defensa, combate y protección, ¿no? Para poder realmente atender a las víctimas de estos flagelos en nuestro país. Entonces, seguimos como que avanzamos en cuestiones jurídicas en México, o sea, se siguen haciendo leyes y leyes y leyes, nada más como para darle a tole con el dedo a las demandas sociales, pero no son leyes correctas, adecuadas, justas, por las cuales se pueda caminar hacia la verdad, la protección, la defensa y la justicia de los más débiles. Sin duda hay un vacío importante en esa materia, pero tampoco tendríamos que fijarnos exclusivamente en la cuestión de las leyes. Las leyes no lo son todo, ¿no? Ahora que hay un reglamento, esperemos ver realmente cuáles son las políticas públicas que se desprenden de esta ley y que van a ser vigiladas por este mismo instrumento. En ese sentido, me parece también importante la parte que tiene que ver ya con el Ejecutivo, ¿no? Está bien, encontramos deficiencias importantes en la cuestión legislativa, pero ahora habría que poner a prueba qué va a pasar realmente con todo lo que tiene que ver ya la relación directa con el Ejecutivo y su impartición, ¿no? Su implementación e impartición de justicia. Y cuánto es lo que se le va a destinar para que esta ley pueda operar correctamente, aún con todas estas deficiencias, ¿no? Y cuáles van a ser las instituciones involucradas, ¿no? Mayra, ¿tú qué políticas públicas esperarías? Pues mira, nosotros siempre decimos que no basta con legislar. O sea, sí es muy importante tener una legislación de referencia, pero hace falta de verdad voluntad política, políticas públicas que tengan que ver con prevención. Para nosotros es fundamental. Una vez y dos veces y mil voy a decir que más vale prevenir que remediar, porque estás haciendo que la gente no tenga todo ese sufrimiento y todo ese daño que se le causa al caer dentro de las situaciones de trata de personas. Entonces, fundamental es la prevención. Fundamental también resulta la atención. Pero cuando nosotros estamos hablando de entre prevenir y atender, le apostamos muchísimo más a la prevención, porque ahí estás evitando toda una problemática social y de recuperación de las personas que resulta fundamental. O sea, cuando tú entras ya en estas dinámicas, en estas situaciones de trata de personas, es la gente con mucha dificultad se va a recuperar, porque siempre va a quedar una huella por ahí, ¿no? Claro, aparte la trata es una consecuencia de una historia larga de todo lo que no se hizo para evitar la trata. Entonces, la apuesta hacia la prevención cruza, por supuesto, con garantizar los derechos de las personas a una vida digna, a un salario digno, a una situación de no vulnerabilidad, que eso es lo que lleva en casi todas las ocasiones a que las personas caigan dentro de las situaciones de trata de personas. Prevenir significa mejor educación, significa mejores salarios, significa atención a todos estos derechos sociales, económicos y culturales de las personas. Y mientras no entremos directamente al trabajo dentro de las comunidades para deconstruir todas estas cuestiones que tenemos acerca de género, el amor, las mujeres, las nuevas masculinidades, etcétera, pues vamos a seguir reproduciendo, y todo eso sería prevención. Ahí tendría que haber todo un trabajo articulado entre la sociedad civil, el propio gobierno y la generación importante de políticas públicas, ¿no?, para avanzar en estas nuevas formas de vernos, sentirnos y pensarnos. Claro, políticas públicas con la verdadera antropología, ¿no? Una antropología filosófica bien fundamentada, donde el hombre es hombre, la mujer es mujer, y desde ahí hay que comenzar. Pero si México ha adoptado todas las propuestas de la ONU
y se ha perdido el respeto a la integridad de la persona humana. Desde el kinder creo que se les enseña a que pueden jugar con su sexo, niña y niña, niño y niño, en fin, que se pueden dar placer mutuamente, ¿no? Entonces, decirlo así tan explícito, como que hace que los niños vayan perdiendo el sentido de su integridad, y si alguien les ofrece dinero por ese placer, ¿te imaginas? O sea, es un peligro. O sea, como que se ha deteriorado muchísimo la percepción del ser humano. Y, sí, pues, y más que esta parte que tú estás diciendo, me parece que fundamental es el respeto a la libre determinación de las personas, a que de pronto, a lo mejor efectivamente vamos a encontrar que una persona adulta, cuando estamos hablando de trata, estamos hablando de menores, básicamente nosotros, desde infancia común, de menores de edad, ¿no? sí, de menores de edad, pero que si se han perdido el respeto a sí mismos, es muy fácil vivir la misma experiencia que vivieron entre pares desde recién nacidos, casi, porque la ONU los promueve, a luego vivirlo con adultos, da igual, ¿no? A mí me parece que ahí podríamos enfocar que desde nuestra perspectiva también institucional, no se centra en la cuestión de la educación sexual, el problema de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Cuando estamos hablando de la cuestión comercial, ya estamos hablando de la cosificación, de la mercantilización de las personas. Desde ahí podemos ubicar justamente el carácter que tiene esta problemática en términos de que se le priva a la persona de las garantías fundamentales, de los pilares fundamentales del ser humano, lo que tú hablabas. La cuestión que tiene que ver, que es intrínseca, que son los principios de los derechos humanos, que tendría que ver fundamentalmente con la libertad, la dignidad y la igualdad. Cuando estos preceptos no se logran fundamentar en las personas, entonces vamos encontrando que se les quita ese carácter y es muy fácil poderlos manipular. Estamos hablando de una situación, sin lugar a dudas, de uso y abuso de poder, más que centrar la cuestión en la sexualidad en sí mismo, ¿no? Porque ni siquiera tiene que ver con el goce o la satisfacción ni de la víctima ni del victimario. Tiene que ver en cómo sometes, cómo utilizas, cómo degradas a la otra persona, quitándole justamente toda esa calidad de ser humano. Ahora, a mí me parece importante también volver en este sentido a retomar el asunto. Hoy quizá esta ley que tenemos o este instrumento no es el que nos permita ir más adelante o estar trabajando en estos asuntos de manera importante y adelante, pero tenemos una serie de instrumentos internacionales y nacionales que hoy podemos trabajarlos, que hoy podemos hacerlos nuestros para la protección y defensa de todas estas situaciones. En este sentido... Pero ¿quién se atreve? ¿Quién se atreve? Claro. Todo el mundo habla y denuncia, incluso dicen que el Instituto Nacional de Migración tiene involucrados a un montón de personas, trabajadores del Instituto Nacional de Migración involucrados con el tema de la trata, líneas aéreas, aeromosas, sobrecargos y pilotos involucrados con el tema de trata de personas. Pues te voy a dar ¿Quién se atreve? Si todo el mundo los conoce y los denuncia, ¿no?, públicamente, y en un reportaje salen y todo, ¿no? ¿Y por qué nadie los apresa? Vamos a un corte y volvemos. Volvemos.
Continuamos en Anunciación TV y bueno, llegamos en el corte a un punto importante. Resulta ser que la ley de migración también se cruza y se encima y se atropella con la ley de trata, así como sucedió también con la ley de víctimas y la ley de trata. Explícanos esto, Armando, por favor. Bueno, realmente yo no digo que se cruce, pero sí no se complementan definitivamente la ley de migración, la ley de trata, la ley de víctimas. Entonces esos conflictos, como bien dicen las compañeras, más bien va a tener que ver con la voluntad política de la aplicación de los mismos reglamentos o de las mismas leyes, ¿no? En el caso de la ley de migración, porque salió en el corte precisamente comentando lo que dijimos antes de salir del aire, que fue que estaban involucradas las autoridades del Instituto Nacional de Migración con las líneas aéreas y su personal, las aeromosas, los sobrecargos, los pilotos, y que era todo un una mafia, de ya en específico, pero de que sabemos que existe, de que sabemos que hay un traspatio en el aeropuerto, lo hay, de que sabemos que hay un traspatio y que hay una serie de acciones que Migración está realizando, incluso con la Bestia y con los transportes de los migrantes que van para Estados Unidos, existe, ha sido denunciado. Buena parte de la trata de personas y de las víctimas en general, pues obedece a la corrupción y a la impunidad. Y en este caso, si nosotros hemos detectado corrupción y la hemos denunciado y sigue habiendo impunidad, pues es cuando ya no entiende uno cuál es realmente la política pública, cuál es la voluntad política que tiene el Ejecutivo pues el Ejecutivo más que nada en aplicar las leyes. Porque como comentábamos también hace un momento, ¿cuánto le vamos a poner de presupuesto? Porque cuando ustedes me digan, vamos a hacer esto, pero no hay presupuesto, sí, muchas gracias, ahí nos vemos. Si no hay presupuesto, no hay forma de poder aplicar ni siquiera los reglamentos. Bueno, porque se sabe que hay trata de personas, se identifica a las bandas y no se les apresa cuál es la debilidad de la ley o de las autoridades o de las instituciones. A ver. Por favor, pasan Mónica. varias cosas. Una es la falta de investigación adecuada. No hay investigación proactiva todavía en este país. Si bien la ley establece que se tienen que crear fiscalías en cada una de las entidades federativas, que eso es algo que se le puede aplaudir a esta ley. La ley pretende coordinar acciones desde la federación, los estados y los municipios. Sin embargo, si analizamos qué policías son las más corruptas, vamos a determinar que las municipales. Entonces regresamos al punto de dejar otra vez en estado de no protección a las víctimas, porque dudo mucho que desde la federación salga la orden de ir a proteger a una víctima a un municipio alejado en la Sierra de Oaxaca, por ejemplo. Lo que sucede ahí es precisamente eso. Hay casos que se han utilizado mediáticamente para establecer y publicitar acciones que son obligación del Estado hacer, y la otra exhibe la falta de protección a las víctimas. Ahí hay como una deficiencia y por eso otra vez se encima estas acciones en la Ley General de Atención a Víctimas. 2, otra de las cosas que están pasando es, no se está deteniendo a las cabezas de delincuencia organizada, se están haciendo operativos a través de las víctimas para que éstas reporten y den parte de las autoridades de lo que conocen, y a las personas que se está deteniendo son las personas que se encuentran en ese momento en el lugar en donde se realiza el operativo. Lo que no quiere decir es que se esté deteniendo a delincuencia organizada. Entonces, eso se resolvería, como lo mencionó Norma hace rato, necesitamos un buen diagnóstico de qué está pasando en México en el tema de trata. ¿Por qué? Porque se vincula con el tema de migración, se vincula con el tema de derechos de las niñas y los niños, se vincula con los jóvenes que están ahorita en una situación totalmente alejada y aislada, que son carnada para delincuencia organizada, que no estamos pudiendo hacer o tener acciones concretas. Entonces, no nada más es hablar de trata y el vínculo con la corrupción de las autoridades, sino que las autoridades tampoco se están dando abasto
por 3 razones, creo yo. Una, es deficiente el sistema jurídico que tenemos, no nada más la ley de trata. 2, desconocimiento del sistema jurídico. Muchas de las autoridades, desde los municipios, los estados y muchas de la federación, no saben qué hacer, no nada más con el tema de trata, no saben cuáles son sus facultades y atribuciones. Y 3, creo que no se ha entendido el tema. Se están pretendiendo hacer acciones sin realmente comprender el tema, no desde instrumentos internacionales, sino del fenómeno en el país. Y creo que ahí algo que mencionó Norma es rescatable. Tenemos otros instrumentos de los que nos estamos haciendo y apoyando para el tema de trata, pero las autoridades no lo están haciendo así. Entonces creo que el tercer sector tiene ahí un rol importante y lo ha venido haciendo, pero también tenemos que ser específicos en que cuando estamos hablando de casos vinculados con delincuencia organizada, tenemos una participación sumamente limitada. Entonces, es un círculo vicioso completamente. Por eso les decía yo que el tema de raíz es la antropología filosófica. Realmente se ha trastocado tanto, la antropología filosófica se ha alterado, se le ha faltado el respeto a la filosofía, usando sofismas para poder definir a la persona humana al modo que cada quien quiera, para poderlo manipular y usar, disfrutar y desechar. Porque ese es el otro punto. No, y entonces, bueno, eso ha afectado a todas las conductas sociales. Tremendo. Entonces los delitos son tan variados, tan multicolores, ¿no? Tan espantosos de todos, con todas las variantes, que ¿cómo acabas? En todo este espectro que ya se ha ido pintando en esta mañana, sí me gustaría resaltar el asunto del trabajo que se está haciendo desde sociedad civil. Me parece a mí fundamental poder señalar que somos las organizaciones de la sociedad civil quienes estamos trabajando con la iniciativa privada, con la empresa, con el sector privado, para que cada vez cobren mayor conciencia y puedan aplicar ellos mismos protocolos de detección y prevención al interno de sus empresas. Por ejemplo, en los hoteles, todo el plan de los hoteles. En los aeropuertos y las mismas aerolíneas. Yo debo decir que en México, en abril de este año, la primera aerolínea mexicana en sumarse a un protocolo de atención específicamente y especializado a nivel internacional para detectar situaciones de explotación sexual comercial con niños, niñas y adolescentes, fue firmado de manera importante y no se queda en el asunto de una firma. La empresa, la aerolínea lo ha asumido realmente de manera frontal, importante, y lo ha llevado a todos sus embajadores dentro de la empresa, de manera tal que hoy tienen un protocolo que se está aplicando para la detección de posibles situaciones, ya sea de traslado o situaciones de riesgo dentro de turistas que pueden ser cooptados a través de estos protocolos y que vienen a nuestro país para ejercer prácticas de turismo sexual con nuestros niños, niñas y adolescentes. En ese sentido también podemos denunciar que muchos y cada vez más hoteleros, restauranteros, en fin, este sector de los viajes y el turismo se está comprometiendo a la protección de los niños en cuestiones de protocolos de prevención, detección de situaciones. Por supuesto que todo tiene un límite en tu competencia y hasta donde ellos pueden actuar, se está haciendo, se está trabajando, se están involucrando, muy acompañados por sociedad civil, por las organizaciones no gubernamentales, y también hay un trabajo que tiene que hacer el organismo público, la organización pública, en cuanto a lo que tiene que ver ya con la impartición de la justicia, ¿no? No queda el trabajo siempre en que la sociedad civil o la iniciativa privada esté actuando. Hay que articularnos, hay que vincularnos. Yo creo que esta también ha sido una de las principales deficiencias, que lo vemos en estas construcciones de leyes que no están articuladas y entonces se van pisando competencias y al final resulta que nos quedamos otra vez con un gran deseo de que las cosas mejoren. Pero me parece importante señalar que cada vez más sociedad civil, con estos instrumentos y con instrumentos internacionales, estamos provocando o estamos trabajando y exigiendo cada vez más que las autoridades atiendan debidamente esta problemática. Sin duda, en México, como en casi todo el mundo, existe la cuestión de la corrupción, pero además se le suma la cuestión
de la impunidad. En este país, lamentablemente, eso prevalece y mientras esto no se mejore, va a ser un problema en todos los ámbitos. Pero ahí también todo, sociedad civil, tenemos mucho que hacer, aprender a denunciar y a exigir el cumplimiento de las garantías de nuestros derechos. Y ahora, por eso trabajar desde edades muy tempranas con los niños, con las niñas, para no prevenir. solamente que conozcan sus derechos y los reciten, sino que los puedan ejercer y que los puedan exigir, que aprendan cómo se debe de ejercer el derecho y exigir el derecho de manera corresponsable. Incluso con sus padres, porque leí hace unos días la noticia espantosísima de que 100 mamás estaban explotando sexualmente a sus hijas de 13 y 14 años. No sé si Puebla o Tlaxcala era esto. O sea, lo leí de reojo, ¿no? De que dices, ¿cómo es posible? 100 mamás identificadas, ya fueron apresadas las señoras, porque estaban prostituyendo a sus hijas de 13 y 14 años de edad, aquí en la República Mexicana. Sí, la o sea, cadena ¿qué está pasando? Ya no la cadena es muy grande y si no ayudamos a los propios niños, niñas y adolescentes a que estén blindados para detectar situaciones de riesgo, que puedan frenar situaciones que los vulneran, va a ser muy complicado. Estamos hablando sin duda de violaciones estructurales. Tenemos que trabajar desde ahí para poder atender esta problemática y no solamente ya cuando la víctima está retenida en un bar, en un antro, no, tenemos que hacerlo desde edades muy tempranas y desde ahí comprometernos a blindar a los niños, a las niñas, a los adolescentes, para que ellos también sean agentes de su propia prevención. Claro, pero no tendríamos que haber llegado a tanto, ¿no? Los niños deberían sentirse seguros y protegidos. Claro. No tendrían por qué estar así con las uñas de fuera. Eso sería lo ideal. Sí, claro, pero supuesto. Es por eso, tenemos que retomar la filosofía, y es su derecho, además, la verdad. Dentro de esta misma temática, cuando estamos hablando de los niños, también tenemos que hablar de los padres. Cuando hablamos del abuso sexual infantil y retomando un poquito el tema que abordaste, cuando a un niño lo hace sentir de que una parte importante de su ser, o la parte más importante de su ser es su sexo, con su parte sexual, lo dejas completamente listo para que después de que sea abusado sexualmente por sus familiares, por sus padres, dentro del abuso sexual infantil, lo pones a merced de cualquier otra situación de tipo sexual. Así es. Entonces, lo vulneras, lo que estábamos hablando de cosificarlo, en este caso a lo mejor no lo cosificas en ese momento, pero sí después lo pones como mercancía. Es a lo que yo me refería, cuando al niño se le hace pensar que lo que vale de él es el placer sexual. Exacto. Entonces, ¿qué resulta? Que se ofrece o acepta caer en la circunstancia que sea. Exacto. Es una cosa peligrosísima. Un niño puede ofrecerse, y creo que está ahí, podríamos tener una larga discusión sobre el ofrecimiento de un niño. Yo no creo que un niño o una niña se ofrezca, yo creo que siempre cuando no hay papá o mamá que lo amen, siempre hay un adulto. Cuando un niño está dentro de los circuitos sexuales, no me importa si es abuso o si es explotación sexual comercial, siempre ahí vamos a encontrar que hay un adulto o adulta atrás de él empujando. Exacto, porque siguiendo lo que él decía. Así es, porque el niño por sí mismo no entra a estas dinámicas. Estamos de acuerdo. Está inducido por un precisamente adulto. Con base en lo que dice Armando, lo que está sucediendo es que el niño que ya ha sido vulnerado porque ha sido abusado, uno ya cuando tiene 16, 17 años, sintiéndose cosa y basura, ya muerto en vida, puede ir ahí enrolándose en la prostitución, enrolándose, casi regalándose para el tema de la trata por falta de autoestima. A eso nos referimos. O sea, para que lleguen a la trata, a ser víctimas de trata, es porque ya se perdieron un montón de oportunidades de dignificar a ese niño, ¿no? Ya le robaron su dignidad. Ya robaron su dignidad desde muy pequeño. Se violaron derechos, se le robaron oportunidades, se le han privado de los satisfactores básicos, lo que los pone en una situación de vulnerabilidad. Quizá aquí la diferencia es que nosotros no ubicamos la responsabilidad en la persona menor de edad. La responsabilidad siempre está en un adulto
o Claro. en ese Estado que debió de garantizar la protección de este niño y la seguridad justamente, y que no lo ha hecho. Entonces estamos hablando de una violación de derechos estructurales que colocan al niño en un escenario de vulnerabilidad. Así es. Que lo hacen presa fácil de las redes, de las mafias, de toda esta gente que está al acecho de este tipo de situaciones, y que es mucho más fácil volver a vulnerar a una persona que viene de estas características que a una que no. Sin embargo, también tenemos que decir que en la problemática específica de la trata y la explotación sexual no es privativo del sector mayormente rezagado, es decir, no es privativo de las clases pobres. No, o se da en cualquiera. En cualquier sector socioeconómico de la sociedad se está dando. Hoy lo vemos también con un enorme potencial de crecimiento a través del Internet. Las clases medias, medias altas, que tienen acceso a estos instrumentos y que no hemos tenido tampoco una cultura y un acceso a la información, como es nuestro derecho, como es el derecho de los niños, para poderse proteger con estas herramientas maravillosas que nos permiten estar en tiempos reales en un lado y en otro del mundo, conocer lo que no podríamos conocer físicamente, pero que también nos lleva a una gran cantidad de riesgos y que no estamos preparando, no estamos informando como debería de ser a los niños, a las niñas, para que usen de manera responsable este tipo de instrumentos. Y lo que pasa es que si lo vulneran las redes, las mafias que están al acecho justamente, y que lo hacen ahora de manera virtual, de manera muy sofisticada, y que tenemos que entender que cada vez más se está sofisticando la forma de acercarse a las víctimas. ¡Qué horror! Bueno, vamos con las buenas, mejor, las buenas noticias. Dinos en un minuto qué es lo que hace tu institución para prevenir, y así cada uno un minuto, ¿qué hacen para prevenir? Bueno, realmente dentro de la prevención, como han comentado las compañeras, nosotros estamos trabajando con obras de teatro, con cursos de capacitación, con temática específica. Estamos manejando lo que es la trata de personas, el abuso sexual infantil y el maltrato infantil. Esa es más o menos la temática que estamos llevando nosotros mediante presentaciones de obras teatrales. ¿En escuelas o dónde? No, en foros, lo estamos haciendo en foros, en delegaciones, en teatros al aire libre, y precisamente acabamos de terminar una temporada de 72 obras de teatro. Y las hicimos principalmente en lo que es Magdalena Contreras, Tláhuac, Xochimilco, Milpalta y Tlalpan. Bueno, cuando tengas otra presentación nos invitas. Claro, por supuesto. Para poderlo difundir a todo el mundo y también pasarles a ellas el dato que lleven a su gente, a sus niños, escuelas, padres de familia, ¿no? Por supuesto. Gracias. Claro, muchas gracias. Ahora tú, Mayra, ¿qué es lo que haces para prevenir? Bueno, materiales didácticos hermosísimos. Desde Infancia Común lo que hacemos es generar talleres dentro de espacios públicos, desde escuelas hasta centros comunitarios. Trabajamos con niños, niñas, adolescentes, padres, madres, maestros y comunidad abierta, y hacemos capacitaciones también con funcionarios y funcionarias públicas, y lo que tratamos de ir generando es redes de protección en torno a los niños, niñas y adolescentes en los diferentes espacios a los que llegamos. Ahora estamos trabajando en 7 diferentes estados de la República, y de lo que se trata justamente es de generar herramientas, sí, en los niños, importantísimo, como lo decía Norma, para que puedan saber cuáles son sus derechos y defenderlos, pero también con los adultos, porque si el niño llega y te dices que tengo derecho a, y le voltean un revés, pues entonces de poco nos sirve, ¿no? Necesitamos trabajar con los niños y con los adultos a cargo de esos niños para que se vayan generando estas redes de protección en torno a los niños, niñas y adolescentes. Trabajamos contra la explotación sexual, el abuso sexual infantil, básicamente, y todo lo hacemos a partir de lo lúdico. Tenemos un diplomado, estamos próximos a abrir el 7º, con la Iberoamericana, en contra de la trata de personas. Van más de 500 diplomantes que han salido de este espacio, y algunos de ellos han generado otras organizaciones que están trabajando también contra la trata de personas. Entonces,
bueno, pues es más o menos lo que vamos haciendo en infancia. Muy bien, muchas gracias. Nosotros desde el colectivo tenemos una red de organizaciones que trabajamos desde diferentes temáticas: masculinidades, migración, mujeres, niñez, trabajo forzado, vinculados al tema de trata. Nos dedicamos mucho más a capacitación y no trabajamos tan de lleno en la prevención, pero sí en la atención, principalmente representación jurídica y asesoría jurídica en casos específicos de trata. Qué bueno, entonces a ti hay que llamar cuando sepamos de un caso de trata. Con gusto. Entonces, si por ejemplo se detecta una red de pederastas en internet, también te lo podemos decir a ti. Podemos hacerlo porque parte de lo que hace el colectivo con esta red de organizaciones es referenciar y tratar de apoyarnos entre todos. Todos trabajamos desde una base de derechos humanos, cosa que nos permite tener como mayor injerencia en ciertos temas. Sí, si sabemos de una casa en nuestro barrio donde vemos que entran y salen señoritas muy guapas, ¿no? Pueden acercarse al colectivo, sí, con también. todo gusto, y nosotros podemos orientarlos y hacer el acompañamiento en ciertos casos. Y si no, hacer una referencia a las autoridades y dar seguimiento a las autoridades. Ah, qué bueno. Muy bien, muchas gracias. En tu caso, Norma. En mi caso, nosotros acabamos de cumplir justamente a finales del mes pasado 20 años de trabajar directamente en la zona de la Merced de la Ciudad de México en un programa integral de prevención de la explotación sexual comercial. Como lo mencionaba Mayra, fundamentalmente estamos trabajando con la comunidad, la familia y los propios niños, niñas y adolescentes, en ámbitos que tienen que ver con educación no formal, desde preescolar, desde niños muy pequeñitos estamos trabajando para que puedan identificar situaciones de riesgo, y con la comunidad y la familia para que puedan tener factores de protección para con todos sus niños, niñas y adolescentes. Estamos trabajando también en el ámbito de la investigación. Nosotros hacemos investigación-acción, de manera tal que, EDIAC fue la primera organización en México que de manera sistemática y sistematizada denunció la existencia de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, fundamentalmente en la localidad de la zona de la Merced. No quiere decir con esto que solamente se dé en este ámbito, es una situación que se extiende por todo el país. Estamos trabajando también en la capacitación de funcionarios públicos, organizaciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil que se están interesando, involucrando en atender la problemática de la explotación sexual, porque lamentablemente cada vez el problema se visualiza más, cada vez se identifica más y es difícil poderlo atender sin mecanismos especializados. Entonces es importante trabajar también en esa área y por supuesto con la iniciativa privada. Estamos promoviendo el Código de Conducta a nivel internacional, que es una certificación que se da a las empresas que adquieren y pueden elaborar y desarrollar un protocolo de atención y actuación en situaciones de riesgo. Muy bien, excelente. ¿Ya se conocían todos? Sí, qué bueno. Eso nos da muchísima esperanza. Creo que la sociedad civil organizada en México está muy bien organizada, que se conozcan entre sí, que hagan alianza y que se complementen y que sigan empujando al gobierno y a los empresarios para que cumplan con sus deberes, ¿no? A los colegios, y ojalá que se vayan armando de valor para ponerle un alto a la ONU cuando dicta ideas, propuestas que están mermando la percepción del ser humano respecto de sí mismo, porque eso es lo que nos está llevando un montón de delitos. Muchísimas gracias. Gracias por haber estado aquí. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.